Amén. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Señor, gracias por el privilegio de estar. Gracias, papito, porque eres nuestra prioridad. Gracias, Señor, porque en todas las cosas, Señor, te amamos y te bendecimos. Padre, que esta noche sea un tiempo de encuentro contigo, que aprendamos tu palabra, que tú nos enseñes, nos ministres, Señor, y tu palabra sea eficaz como siempre lo es, Padre. Gracias por esta noche, por mis hermanos que por ciertas razones no están. Señor, te pongo sus vidas en sus manos, y por los que van a llegar, Señor, tú puedas obrar, y que, Señor, sea tu voluntad todo, papito. Gracias, Señor, por todo. Te agradecemos, Dios, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado hablando acerca de la ofrenda y dijimos, ¿no?, que la ofrenda, más que ser económica, es algo que Dios nos ha dado como una puerta abierta para muchas cosas. Entonces, en este noveno león hemos visto toda esa situación, y una de las cosas que hemos visto, ¿no?, es que los sabeos son enemigos de los bueyes, porque los bueyes son parte de la ofrenda. Ya lo hemos visto eso. Y otra de las cosas que hemos visto que ha sido más para nosotros es que la ofrenda provee escudo sobre la familia, provee escudo sobre los hijos. Lo que Satanás hizo fue quitarle todo aspecto de ofrenda a Job. Le quitó las ovejas, le quitó los bueyes, le quitó los camellos. Y hablamos que el buey tipifica al ministro, ¿no? Le quitó la manera de adorar, servir. No había argumento cómo hacerlo. Le quitó las ovejas, que es la entrega total. O sea, le quitó todo, y solamente así pudo atacar a todos sus hijos. Lo hemos visto también. Por eso Eclesiastés dijimos, ¿no?, la sabiduría es una protección como lo es el dinero. Si bien la sabiduría es una protección por conocimiento, el dinero también. Pero la sabiduría es protección en todo momento. El dinero solamente cuando ya no hay problema. Pero lo que hemos visto aquí es que la ofrenda sí protege, sí protege. Vamos a ir a lo que hoy nos corresponde, la ofrenda de David. Primera Crónicas 21:7. Vamos a hacer un poco de historia, vamos a ver algunos detalles. Dice la Biblia, también el censo desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto, pero ahora te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Y el Señor habló a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile, así dice el Señor, te propongo 3 cosas, escoge para ti una de ellas para que yo te la haga. Entonces vino Gad a David y le dijo: así dice el Señor, escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de desota delante de tus adversarios, mientras te alcanza la espada de tus enemigos, o 3 días de la espada del Señor, esto es la pestilencia en la tierra y el ángel del Señor haciendo estragos por todo el territorio de Israel. Ahora pues considera qué respuesta he de llevar al que me envió. Respondió David a Gad: estoy muy angustiado, te ruego que me dejes caer en manos del Señor, porque muy grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombre. Y el Señor envió pestilencia sobre Israel, y cayeron 70,000 hombres de Israel. Aquí es un asunto bien especial que nos va a hablar de la ofrenda que da David para detener la muerte, ¿ya? Pero así como David dice, no, yo tengo la culpa de esto, lo que ha pasado, tengo que entender, ¿no?, por qué el censo tendría que desagradar a Dios. Porque nosotros hemos pasado un censo, ¿verdad? Entonces el censo tendría que ser desagradable a Dios. O sea, el censo estaría en contra de la voluntad de Dios. No, por eso el libro de Números es el libro de los censos, ¿ya? Prácticamente Números nos habla de todos los censos que hay. Entonces los censos son parte de lo que Dios dice. Entonces la pregunta es aquí: ¿por qué desagradó a Dios el censo que hizo David? Ahora, ambos libros, tanto Primera Crónicas y Primera Samuel, es el libro que parece que tuviera mayor incoherencia tanto en expresividad, en números, etcétera, etcétera. Pero yendo o estudiando se explica que no hay ninguna incoherencia y la Biblia es inerrante. Pero lo que dice, ¿no?, el censo no es pecado, ya no es pecado delante de Dios, y lo voy a explicar. Pero David sí aquí lastima el corazón de Dios haciendo el censo. Y David dice: no he pecado gravemente. Ahora, ¿desde qué punto, por qué quiso David hacer un censo?
lo vamos a hablar, pero parece que después de las victorias que David tuvo y después de todo lo que Dios hizo con él, algo sucedió, algo pasó, ya algo sucedió. Entonces, en esto que sucedió le cambió un poco su vida a David y él quiso saber, ¿no?, cuánto es su poderío militar, cuánto es lo que realmente él tiene como un poderío militar. Y ordenó el censo. Lo vamos a ver de a poco cada una de estas cosas, ¿ya? Lo ordenó y al ordenar Dios se enojó. Ahora, Primera Crónicas dice, no solamente les desagradó Dios el censo, sino Samuel dice que la actitud de Israel estaba mal. Entonces David reconoce, este es el contexto que vamos a avanzar, y viene Gad y le dice, no, lo que has hecho no está bien, no es correcto. Así es que Dios te da 3 cosas que tú tienes que elegir. Primero, que dice, ¿cuál? 3 años de hambre o 3 meses de derrota delante de tus adversarios, mientras alcanza la espada de tus enemigos, o 3 días de la espada del Señor. Esta es la pestilencia en la tierra y el ángel del Señor haciendo estragos por todo el territorio de Israel. Dos naturales y uno sobrenatural, 2 en manos de hombre y otro en mano de Dios. Entonces David responde, es mejor caer en manos de Dios y que venga el ángel de la muerte. Pero al final él dice, nunca debí haber hecho el censo. Es por mi culpa esto que ha pasado. Yo tengo la culpa y no estos pequeños. Y es ahí donde dice Dios, presenta una ofrenda, porque la ofrenda va a parar el ángel de la muerte. Si terminara la lección ahí terminaríamos, pero vamos un poquito a estudiar más cositas de esto, ¿ya? Samuel 24:1, miren, hay otro parámetro. Cuando dice 21:7, bueno, ahorita lo vamos a ver, ahí mismo está, perdón, que se accione un poco. Ambos libros nos van a mostrar paralelismo en lo que estoy hablando ahora. ¿Qué dice? De nuevo la ira del Señor se encendió contra Israel. O sea, y era pecado tras pecado, más el censo de David. Y dice, e incitó a David contra ellos, diciendo, ve y haz un censo de Israel en Judá. Y miren la aparente contradicción. Primera Crónicas 21:1. Y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Entonces, lo que hasta ahora pelean y discuten, dicen, ¿quién realmente incitó? ¿Quién es el que provocó? ¿Quién es el que hizo que haya un censo? En segunda Samuel dice que Dios se enojó y le incitó a David para hacer este censo, ¿ya? Y en Primera Crónicas 21:1 dice, se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Ahora, nosotros hemos aprendido, ya sea el caso, Samuel fue escrito en una situación donde Dios es el soberano en toda situación. Entonces de Dios venía todo, aunque usaba otros medios para poder lograr el objetivo. Y Crónicas ya me explica un poco esa situación cuando dice, y se levantó Satanás contra Israel. O sea, si Dios es soberano, Dios puede usar a cualquier instrumento para lograr un objetivo. Por eso pongo abajo, el enemigo es usado como instrumento en la soberanía de Dios para corregir a sus hijos. Entonces, inclusive viendo contextos literarios, históricos, encontramos, que la situación es, Dios es soberano. Una de las explicaciones que dicen, Dios es soberano. Y Dios estuvo enojado e incitó, pero para incitar, para hacer esta situación, usó a alguien que incitara también a David. Ahora, no sabemos desde qué tiempo Satanás habrá intentado incitar a David para ir en contra de Dios, porque David era un hombre que estaba conforme a la voluntad de Dios. Él siempre hacía lo que Dios quería que haga, pero acá él va a tropezar y va a hacer algo contrario al Señor. Veamos algunas citas que el Nuevo Testamento nos corrobora. ¿Qué dice Lucas 22:31? Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado. El que está detrás siempre es el enemigo. Ahora, ¿quién lo permite? Dios, es su soberanía. Y sigue diciendo, para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalezcas a tus hermanos. Satanás me ha pedido y yo solo he permitido. Así como cuando fue Satanás a la presencia de Dios y de alguna manera provocó, aunque el Señor dice, no has visto a mi siervo, y él dice, claro, le rodeas, pero a ver, tócalo. Dios permite, y en este caso Dios va a permitir. Ahora, ¿cuál era la situación? Corregir a uno de sus hijos, corregir.
tiene que corregir a David porque hay aquí un aspecto que en él no está bien en el manejo que Dios le ha mandado. Entonces aquí Pedro va a tener que ser zarandeado, cribado, para que la paja quede y el trigo salga, y él sea un instrumento para quienes estén en la misma prueba. Entonces, ¿quién es el instrumento? Satanás. Entonces Dios muchas veces en su soberanía usa al enemigo para probarnos, ¿ya? Pero son limitados, o sea, no tiene el control total de todo para decir, no, que Satanás agarra y puede hacer lo que... No, Satanás tiene un límite, como lo hizo con Job, como lo hace con David, como lo hizo con Pablo o como con Pedro. Pero una vez que esto pase, yo voy a confirmar tu fe. Esto es para probar. 1 Corintios 5:5. Entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne. Este es Pablo. Hemos dicho que la situación era una inmoralidad increíble, ¿verdad? Una situación tremenda en este individuo que se había metido con la esposa de su padre. Y aún es más, posiblemente estaba embarazada y la iglesia no hacía nada. Entonces, ¿cuál es el instrumento para corregir aquí la vida de este hombre? Satanás. Y Pablo dice, no, entréguenle a Satanás. Yo y ustedes nos reunimos en espíritu aunque yo no esté, porque este señor, este hombre que está haciendo esto, tiene que ser corregido. Así es que enséguenlo a Satanás, quítenle toda cobertura, pero no implica que ese hombre va a morir y ha perdido su salvación, sino quítenle toda cobertura para que sepa lo que es vivir fuera de la cobertura de Dios. Las coberturas son siempre importantes. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo son 3 lugares donde Dios nos enseña cómo estar. El atrio es un lugar donde brilla el sol, no hay coberturas. Jesús es la salvación. Solamente entrando al lugar santísimo empiezan las coberturas. Ahí está el tabernáculo y cubre, y ahí está el menorá que ilumina el pan e ilumina, y está el menorá que nos da entendimiento. Pero si entro más allá está la cobertura y la presencia de Dios. Entonces algo que Dios siempre pide, algo que Dios siempre exige es cobertura. Entonces a este hombre que le dice, no, sáquenle la cobertura, quítenle toda cobertura. Y vamos a ver cómo hace allá. Porque ¿se acuerdan la acción que dimos? Solamente recordando, cuando Israel salió mucha gente con Israel. Y al salir con Israel estaban bajo esa cobertura. Ahora eran gente del populacho, gente que negaba a Dios, pero les salpicaba esa cobertura. Aunque estaban en contra de Moisés en el camino, estaban bajo cobertura. Y esa cobertura, aún no lo merecían, lo cubrían. Entonces en la iglesia es lo mismo. ¿Se acuerdan que hemos explicado? En la iglesia hay una cobertura. Puede ser que no funcionen bien las cosas, haya, por decir, un desacuerdo con el pastor, o no sé yo, pero la cobertura está, hay cobertura. Y mientras está la cobertura, Dios guarda a sus hijos por esa misericordia de cobertura. Pero en un momento dado, cuando alguien se basa, como este caso, porque es un caso muy extremo, se le quita la cobertura. Entonces, ¿qué dice? No, para la destrucción de su carne. Porque ¿cuál fue el detonante provocador para ir en contra de Dios y hacer las cosas que hizo su carne? Entonces eso tenía que ser tratado, y sigue diciendo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces afuera ese joven fue tratado duramente. No me dice nada de la mujer, no me dice nada del papá, no me menciona muchas cosas. Tal vez su mujer nunca, o la señora esta nunca conoció al Señor, no lo sé. No me dice qué pasó con ellos estaban en manos de Satanás, pero este sí lo trata. O sea, los salvos siempre vamos a ser tratados, ¿ya? Y aunque a veces salgamos de cobertura, no vamos a ser destruidos, pero sí, es como si Satanás viniera con todo y no hubiera una cobertura, como lo hizo con Job. Job, Dios le quitó su cobertura, ¿ya? Pero no porque él hizo algo malo, sino porque iba a ser una situación. Pero dice, no, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del regreso del Señor Jesús. Y sucede, en 2 Corintios, este joven vuelve. Y Pablo dice, perdónenle, él ha sufrido bastante. Él ya no ha tenido la cobertura de la iglesia. No ha tenido la cobertura de hermanos que oran, de hermanos que piden. Entonces fue un momento difícil. Pero yo sigo diciendo, ¿cuál era el instrumento? Satanás. ¿Quién lo permitió? Dios, ¿ya? Y 2 Corintios 12:7, ¿qué dice? Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. O sea, ¿quién es el instrumento? Satanás. ¿Y sobre quién? Sobre los hijos de Dios. Ahora yo diría, Pablo, un hombre de... No, todos tenemos que ser tratados.
Ahora, yo creo, no suena nada bonito que Satanás sea mi tutor en el sentido para hacer bien las cosas, pero el hecho es de que por alguna razón Dios permite eso en su soberanía, ¿no? Ahora, en el caso del Pablo, es que él era un hombre de verdad que había recibido muchas revelaciones, autor casi del Nuevo Testamento, es legislador como Moisés, prácticamente en la misma dimensión, pero él dice, no, me estaba enalteciendo, estaba creciendo y era necesario que un mensajero de Satanás me abofetee. Entonces, cuando retrocedo a mi versículo, antes a la ofrenda queremos llegar, aunque no vamos a llegar, porque David dice, no daré un sacrificio que no me cueste nada, pero le vamos a entender por qué, ¿ya? Entonces dice que la ira del Señor se encendió contra él e incitó, pero en realidad si David fue el problema, el Señor usó a Satanás, y Satanás estaba esperando, ¿desde hace qué tiempo habrá estado incitando? Por ejemplo, con Betsabé, ¿le incitó? Sí, le incitó. Le incitó a que se quedara en la batalla, que no participara. Le incitó a subir en la tarde cuando una mujer se estaba bañando y logró su objetivo. Y David siempre, por eso les dije, no, nunca dejaba las batallas. Él, aunque sea mayor, él siempre caminaba con su espada, porque sabía que dejar las batallas le traía problemas. Y por eso vino el gigante y quiso matarlo. Pero en este caso, Satanás, teniendo la oportunidad, le incita a David a hacer un censo a Israel. Entonces, como le dijera, no, cuán poderoso eres, ¿por qué no censas? ¿Por qué no haces un censo para ver realmente tu poderío? Y David cayó en esa situación para hacer el censo. Ahora yo les dije, no, el censo no tenía ningún pecado en sí, pero vamos a ver dónde estaba el pecado. Primera Crónicas 21:8. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, pero ahora te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he obrado muy neciamente. Ya les dije, o sea, les di el símil, ¿no ve? Les dije, nosotros el 24 tuvimos censo, el 24, ¿verdad? Si usamos esto como palabra así, sin usar los contextos, y dije, el censo no es de Dios, ¿te hubieras censado? No, no es malo, ayuda en la situación de necesidades, ayuda. Pero entonces, ¿dónde estaba el error de David? Aquí vamos a ver un poco en el hebreo, que dice, entonces David dijo, he pecado, la palabra es jatá, me he descarriado. Ahora, ¿se acuerdan? Hay una progresión, pecado, transgresión e iniquidad. O sea, no solamente es pecado, sube y sigue subiendo. Entonces David está diciendo, he pecado, he errado, he dejado que me incite, he escuchado algo y he fallado el blanco. Si no recuerdo mal la palabra escamartía, no, he errado el blanco. O sea, yo tenía que hacer la voluntad de Dios y he errado, dice. Y sigue la siguiente palabra, dice, y ahora te ruego que quites la iniquidad. Entonces ya el era una perversión, un delito mayor, que sabiendo que era pecado y sabiendo que había errado el camino, él siguió transgrediendo. Transgredir quiere decir que continuó, que falló, que quitó las leyes de Dios. Aunque es al principio hemos dicho transgresión, pecado, iniquidad, ¿no? Es así la progresión, perdón por el error. Pero la transgresión es, él empezó con transgresión, corrijo, ya se olvidó de los mandamientos de Dios. Transgredir quiere decir obviar lo que Dios decía, y luego pecó, falló el blanco, siguió cometiendo el pecado y llegó a lo que es iniquidad, que aunque sabía que él estaba mal, sabía que moralmente era incorrecto, lo siguió haciendo. Porque dice que Joab le dice, Señor, no te basta, que Señor te puede aumentar más, pero ¿para qué vamos a hacer censo? Y él no, estaba empeñado a hacer el censo e hizo el censo. Segunda Samuel 24:2. Miren, ahí está lo que le dije, el paralelo a Primera Crónicas. ¿Qué dice? Y el rey dijo a Joab, comandante del ejército que estaba con él, recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Y ahí he puesto en celeste, ¿no? Siempre que es algo malo lo pongo en celeste. ¿Qué será? Ya, es un decir, hermano. Los que van a ver mis lecciones siempre está en celeste eso, pero pido perdón. Ya. En este caso dice, no, yo quiero saber. Yo quiero saber. Entonces no existe ninguna voluntad de Dios que Dios le diga, haz el censo, ¿no ve? Haz el censo. No,
yo voy a hacer el censo. Y le dice a Joab, anda y recoge todas las tribus, haz un censo del pueblo para que yo quiero saber cuánto es mi poderío. Antes, inclusive dice que en las tradiciones anteriores, en tradiciones de pueblos paganos, ellos decían, no es conveniente hacer el censo porque nos eleva el orgullo, nos eleva muchas cosas, es mejor confiar aún en sus dioses. Aún teniendo ese concepto, él olvida y él quiere hacer un censo para saber su poderío. Pero hay cosas más todavía ahí que vamos a leer. Miren, y 2 Samuel 24:10, estoy en el mismo sentido que 1 Crónicas 21:8. ¿Qué dice? Después que David contó el pueblo, le pesó en su corazón, dijo pues David al Señor, he pecado. ¿Por qué? Porque él quería hacer el censo, ya sea por su orgullo, él quería hacer el censo. Y él vuelve a la palabra hatá, ya en gran manera por lo que he hecho. Pero ahora, oh Señor, te ruego que quites la iniquidad. Otra vez la palabra abón, ¿no? Tu siervo, porque he obrado muy neciamente, tontamente, torpemente, locamente. Ya varios hombres obraron locamente. Saúl dice, no, Samuel le dice, locamente has hecho esto. O sea, no debías hacerte llevar por las emociones y tratar de ver tu poderío. Eso le pertenece a Dios. Veamos un poco. Yo tengo harta cita bíblica aquí, ya que nos va un poco orientar, nos va a clarificar lo que estamos diciendo hoy. Ya, el censo antes implicaba una ofrenda. O sea, otra vez vamos a ver de ofrenda. Éxodo 30:12. La lección es, ¿no? La ofrenda abre puertas. Cuando Jesús ofrendó su vida, nos dio salvación, nos dio muchas cosas, hermanos. Cuando Job ofrendó, cubría a sus hijos. Entonces, la ofrenda no es una situación que se lo haya dicho porque así y nada más. Tiene características muy fundamentales y fuertes en bendición de Dios. Leamos Éxodo 30:12. Esta es la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué dice? Cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí mismo. Así ninguna plaga herirá a los israelitas cuando los cuentes. Ya, entonces ya vemos el error de David. ¿Cuál fue el error de David? A ver, yo puede ser que esté. ¿El censo según Éxodo es permitido? Sí, pero le hago pensar, pero para hacer un censo, ¿qué debía hacerse? ¿Pagar qué? Un rescate. David, cuando hizo el censo, ¿pagó el rescate? No, ningún rescate. ¿Ya? Por eso estamos hablando, ¿no? Cuando el rey dijo a Joab, comandante del ejército que estaba con él, recoge todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Pero no implica pagar un rescate. O sea, no hay. Entonces él va a hacer un censo obviando este rescate. Por eso él dice pecado. Entonces, volvamos a leer. Esto ya es orden de Dios que le da a Moisés. Y le dice, cada vez que hagas un censo, entonces el censo es permitido. Sí, no es malo, ¿ya? El censo se puede hacer. Solamente que el censo, ¿qué tiene? Tiene condicionantes, o sea, tiene reglas, tiene parámetros que obedecer. Entonces Dios le dice a Moisés, ¿no? Cada hombre contado, o sea, cuando vayas a censar, tiene que pagar al Señor un rescate. O sea, no es nomás que los vas a censar, ellos te tienen que pagar un rescate. Es como si cuando hubieran venido los censadores, nosotros hubiéramos tenido que pagar 20 pesos por lo que nos ha censado, ¿ya? Y no ha sido así, ¿no? Ahí sería un pecado. Ahí sería un pecado, pero no. Entonces tenían que pagar un rescate. Les voy a explicar más después por qué. Por sí mismo. Entonces la gente pagaba un rescate, medio ciclo si no me equivoco. Así ninguna plaga herirá a los israelitas cuando los cuentes. Ahora, cuando David censó, no hizo pues esto. Entonces, ¿qué vino? La plaga. Entonces, para detener la plaga, él tenía que ofrendar. Y la ofrenda que él le dio fue una ofrenda bien grande, hermanos. Aunque el otro hombre le dijo, no, toma nomás, toma gratis. No, dijo él, no, ya por no ofrendar, por no reconocer el rescate, yo ya tuve este problema. Entonces, cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor. Esta era una ofrenda sagrada al Señor. Ese pago es de medio ciclo según el ciclo del santuario.
Entonces, para hacerlo sencillo, ¿no ve? Haciendo un resumen, David en sus campañas se vio muy exitoso, que Dios lo apoyaba, pero en un desliz, en una transgresión a la ley de Dios, él valió el blanco. Y él opinó y dijo: no, yo quisiera saber cuántos guerreros siempre tengo, cuánto poderío tengo y cómo me puedo expandir. Y ahí aprovechó Satanás, porque Dios permitió para corregir este error en David. Y el enemigo le incitó a hacer este censo. Se olvidó que había normas establecidas que Dios había puesto, y no las hizo que pagaran este rescate. Y a costa de su capricho, no sé cómo decirle, se empeñó a hacer el censo. Y yo le voy yendo más allá. Y cuando él hizo el censo, Dios se enojó, lo que hemos leído, y le dijo: no, lo que has hecho desagrada al Señor. Ahora, y entiendo por qué. Porque no cumplió ese parámetro de dar ese dinero que debería dar, que es rescate, que lo voy a explicar enseguida. Es rescate, no lo hizo. Entonces Dios dijo: está mal lo que has hecho. Entonces, por esta razón te doy tres alternativas: 3 meses de hambre, 3 años delante de tus enemigos, o que en 3 días Dios venga y pase un ángel y destruya a Jerusalén. Entonces David dice: no, por favor, que sea 3 días, porque es mejor caer en las manos de Dios que en las manos de los hombres. Y pasa, y viene el ángel y empieza a matar. No recuerdo las aldeas, lo van a saber, y mueren 70,000 personas. Y es ahí donde David dice: ¿qué he hecho? O sea, ¿cómo me he podido olvidar normas de Dios? He pecado, he fallado y he hecho iniquidad. Sabía, pero ¿cómo me he olvidado? Y ahí entonces tiene que él presentar una ofrenda para parar el ángel de la muerte, ¿ya? Yo digo, ¿no? ¿Cuántas veces en nosotros tendrá que venir el ángel de la muerte? Y una ofrenda puede parar todo. Pero continuemos. ¿Qué dice? La palabra rescate es kofer, que significa precio del rescate. Es una ofrenda sagrada al Señor. Esa palabra kofer implica el kafar del arca del pacto, donde se ponía la sangre, cubría, ¿ya? Cuando la sangre cubría, yo estaba protegido, ¿ya? Estaba protegido, y esa era una ofrenda. ¿Cómo yo estoy protegido si no es por la sangre de Cristo? ¿Se acuerdan que Job ofrecía sacrificios y esa sangre cubría a sus hijos? Por eso el enemigo le quitó esa capacidad de ofrendar, le quitó la capacidad de ser buey, de entender lo que es ser oveja, el sacrificio supremo del Señor, y agarró y mató a todos sus hijos, ¿ya? Y en este caso es un precio, es una ofrenda sagrada al Señor. Entonces, cuando yo venía y le decía: ¿qué te llamas, tu nombre, cuántos hijos tienes?, ¿el qué me tenía que dar? Dinero. Medio ciclo, estamos diciendo 20 bolivianos, tanto como para el pobre como para el rico. Dame 20 bolivianos. Ya, tienes cambio, ya. Me da los 20 bolivianos para él. ¿Qué es esto? Una ofrenda sagrada. Porque miren, yo me voy a adelantar un poquito. Con esa ofrenda sagrada, él ¿qué está diciendo? Esto el Señor me va a cubrir de las batallas que vienen. Yo no merezco vivir, pero esta es mi ofrenda al Señor, para que si yo voy a la batalla, yo vuelva con vida para ver a mi familia y a mis hijos. O sea, le daban como ofrenda. Y esa ofrenda que le daban, ¿dónde cree que la usaban? En el templo, en la iglesia. Entonces, hasta aquí, por decir, esta ofrenda que era sagrada, ¿para qué él lo estaba dando? Para protegerse, para cuidarse en tiempos de guerra. Ahora, lógicamente, el movimiento de la prosperidad usó esto y dice: no, ¿quieres protegerte? Da 100 bolivianos. ¿Quieres que Dios te dé? Da tal. Entonces el movimiento de la prosperidad lo tergiversó eso, y empezaron a sacar, justamente usando muchas cosas de esto. Pero esto no era así, nunca se usó para esto, porque era sagrado. Entonces yo podía dar imagínense, hermanos, cuando ofrendamos en la iglesia. O sea, la cosa es entender que es sagrado. Ya en la anterior clase hemos hablado harto y hemos dicho, ¿se acuerdan? Si no tengo dinero, ¿qué debería ofrendar? Mi corazón, mi vida. Es sagrado. Entonces no siempre, a veces estamos en esa condición de ofrendar. Yo les conté lo que me pasó en Charaña, todo lo que me sucedía. No tenía dinero y una anciana me dijo: ofrenda tu corazón. ¿Cómo? Le dije: sí, saca y pon, me dice una vez, bien interesante. Y lo hacía disimuladamente, pero, mi corazón. Pero tenía que dar, porque era una ofrenda sagrada al Señor. Me estaba protegiendo, me estaba guardando. Aunque mi situación, inconscientemente, ¿cómo puedo decir?
aunque no era esa mi intención dada, pero sí sabía que Dios iba a guardarme de las batallas. Entonces, David, ¿qué estaba haciendo con su pueblo cuando lo censó y no hubo la ofrenda sagrada? ¿Qué estaba haciendo? Lo estaba llevando a la muerte. ¿Y pasó o no pasó? Sí. Entonces entiende cuando él dice, yo he pecado. Primero es transgresión. Yo he desobedecido las normas de Dios y he fallado el blanco, y sabiendo he continuado haciendo. Yo debo morir, mi familia, mis hijos deben morir, dice él. Entonces cuando yo entiendo esto, estoy diciendo, ¿no? Era una ofrenda sagrada. ¿Qué implicaba? Pertenencia. El dueño absoluto es Dios. Entonces cuando se hacía el censo, lógicamente, perdón Juanqui, él tenía que morir en la guerra. Y Dios lo estaba llamando a la guerra porque Él es el dueño, como el censo que estamos haciendo. Entonces Dios lo llamaba a la guerra. Entonces Él podía morir en la guerra, pero Él sagradamente daba su ofrenda y le decía, tú eres mi dueño, Dios, y con esta ofrenda yo te pido, ¿no?, que me guardes y me cuides y vuelva a mi casa sano y salvo. Entonces, ¿cómo creen que daban las ofrendas estos soldados, estos censados? ¿Cómo creen que daban la ofrenda? ¿Habrá habido alguno que no haya querido dar su ofrenda? No, ellos conocían la ley, conocían estas cosas que yo les estoy explicando y salían. Entonces, ¿quién era el dueño absoluto para hacer el censo? Dios. ¿Quién llamaba las batallas? Dios. ¿Quién ofrendaba para que Dios nos guarde? Dios. Entonces, ahora, hemos dicho, no implica necesariamente el orden económico. Lo hemos dicho, ¿no? Eso es lo que el movimiento de la prosperidad lo ha hecho demasiado abundante. Lo que yo digo es que puedo ofrendar mi vida al Señor. El venir a la iglesia, hermanos, el estar en un ministerio y darle con todo tu corazón como ofrenda, estás dedicando tu vida a Dios y están parando en la batalla muchas cosas que el enemigo está atacando contra ti. Yo encuentro hartas cosas en la ofrenda, ¿no? Cuando vas y das tu ofrenda, ahora tu cuerpo, vienes a la iglesia, no sé, no hay nadie para tocar y estás solo, pero estás dando tu ofrenda. Dios te ha llamado a la guerra, no te ha llamado el pastor, porque si yo lo llamo, él va a morir en la guerra, porque yo no puedo dar el rescate, es Cristo quien dio el rescate. Entonces, no es que yo voy a servir a Dios por las situaciones del contexto, no, yo soy ofrenda viva al Señor. Él es mi dueño, soy de pertenencia, y cuando yo le doy ofrenda, estoy cubriendo mi vida en las batallas. Y la Biblia dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra ¿qué? Contra principados y potestades. Entonces, el hecho de servir, solamente aquí, si acabara la lección aquí, ¿cuánta protección nos da la ofrenda, hermanos? Seguiremos esto, porque cuando uno lo estudia es interesante. Números 1:1. Sí, adelante. Bueno, lo que tú acabas de decir, que el censo en esencia no es malo, pero aquí David comete un error porque es incitado y él lleva a cabo este censo, pero él no cumple esta partecita que dice la Biblia, ¿no? Del rescate. Mi pregunta es la siguiente: si el censo no es malo, o sea que cualquier rey, presidente puede llevar a cabo un censo, pero tiene que pagar, o sea, esa es la clave. Pero bueno, a donde me voy yo es que si David conocía al Señor, él no podía tomar determinaciones de ningún tipo, o sea, porque cada hijo de Dios depende del Señor, que tiene que estar de acuerdo a lo que dice. Entonces, al final, el que tiene que tomar decisiones de hacer un censo es Dios. Sí. Obviamente que el hacer un censo no es malo, pero si él tomó esa determinación y quería saber cuánto poderío tenía en soldados, en armas, en todo eso, tenía que pagar, ¿no? Entonces, quizá con eso hubiese subsanado algo ese error. Claro. Pero estaba mal. Claro, sí, cierto. Ahorita vamos a ver a eso que tú ya lo has llegado al final de la lección, pero ese es el resumen general. Si él no hubiera olvidado, es como en mi ejemplo, ¿no? Yo digo siempre, ¿por qué la iglesia está creciendo? ¿Será por el pastor? ¿Será por el ministerio de alabanza? No, hay un rescate que estamos pagando y hay una ofrenda que estamos dando. Yo te escucho decir a ti, David, y a muchos hermanos, no, la oración está cambiando en la iglesia. O sea, los ayunos está cambiando la iglesia. Y eso que es una ofrenda que yo estoy dando.
Entonces las ofrendas, ¿qué están provocando? Algo que Dios cambie. Pero tratar de cambiar a la iglesia por mis propios medios, por mis fuerzas, no va a traer muerte. Y en este caso el rey David sabía, pero algo le hizo olvidar. O sea, algo se le fue de su... No sé si el ir bien nos hace olvidar que la gloria es del Señor y no nuestra. Entonces cuando van bien las cosas pensamos que nosotros somos el éxito de ese lugar. Y al olvidarnos de eso optamos por hacer cosas y nos va mal. ¿Te acuerdas lo que hice en Viacha? Pues quise hacer una iglesia de 5,000 miembros, quise edificar un edificio y me olvidé de Dios. Me estaba yendo bien y olvidé ciertos parámetros. Y por esos parámetros que traje, muerte. Entonces no puedo olvidarme que Dios tiene parámetros, tiene reglas y que la ofrenda es algo bien importante. Entonces yo en la iglesia, el censo sería otra situación, pero yo en la iglesia, si yo quiero que vaya algo bien, debo dar mi vida como ofrenda, aunque las cosas no estén funcionando bien en la iglesia. Entonces cuando yo doy como ofrenda mi vida, lo demás anda en el conteo, en lo que yo quiera que vaya. Ahora los censos a nivel, diremos, de gente que no conoce, entonces no tiene mucho que ver, ¿no? Ve como hablaba de ese joven que fue entregado a Satanás, él fue entregado. ¿Por qué? Porque él era cristiano. Pero ¿qué de la mujer? No nos dice nada. No es que Dios no tenía derecho, pero el derecho de Dios es disciplinar a sus hijos. Y en este caso fue David disciplinado en algo que se le ha olvidado. Cuando yo leía esto decía, Señor, que nunca se me olvide que el que hace la iglesia, que el que hace todo esto eres tú. Porque en un momento dado puedo decir, pucha, si yo salgo de la iglesia, ¿qué van a hacer ustedes? Ahí ya le fracasa, ya le frega todo. Porque nadie es imprescindible, Dios hace algo y lo levanta. Pero cuando yo ofrezco mi cuerpo como sacrificio al Señor y pago el rescate y le digo, tú eres el que ha hecho. Porque dice que Cristo pagó el rescate por nosotros. O sea, yo estoy aquí por la muerte de Cristo. O sea, jamás debo olvidar eso. Yo estoy como pastor por la muerte de Cristo, no por mis méritos, no por nada de eso. Es por la muerte de Cristo. Y justamente Números 1:1 dice, ¿no? Y habló el Señor a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo del testimonio, en el primero del mes segundo, en el segundo año de su salida a la tierra de Egipto, diciendo, toma la lista de toda la congregación. ¿Quién ordenó el censo? Dios. Haz un censo. Haz un censo, toma la lista de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres de todos los varones de sus cabezas. Y fueron todos los contados 603,550. Números es el libro de los censos, de los conteos. Ahí sabemos la cantidad, cuántos son. Pero ¿quién es el que determina? Dios. ¿Ya? ¿Para qué? Bueno, ese sería otro tema, ¿no? ¿Por qué Dios lo hace? Hay un pequeño aquí anexo, no sé cómo decirlo, en que me dice Dios, ¿para qué se hacen los censos? Pero habría muchas otras maneras más, porque ahí sabemos las jerarquías, las descendencias de los sacerdotes, muchas cosas. Pero aquí lo que estoy diciendo, el que determina los censos es Dios. Pero ¿en qué estoy hablando? En el pueblo cristiano, en nosotros. Miren, vamos a explicar mejor con las cositas que tengo acá. La palabra plaga es negev. Negev, ¿qué significa? Viaje, mortandad. Una traducción dice muerte en la batalla. El rescate por la persona era para no sufrir derrota en las batallas, estar vivos y gozando de buena salud en el transcurso del año. Esto era amor y misericordia. O sea, vuelvo a reiterar, ¿para qué yo estaba haciendo el censo con Juanqui? ¿Cuál era el motivo del censo? Aún en Dios. Ya, pero no solamente la cantidad. ¿Cuál era el propósito, el objetivo? David lo hizo. Para las batallas, para las guerras, era el objetivo. Yo soy contado en las huestes del Señor para las batallas de Dios. Ya para las batallas. Entonces, una vez que yo hago el censo, ¿qué estoy haciendo con Juanqui? Él tiene 20 años, de 20 años para arriba son enlistados. Una vez que yo lo he censado, ¿qué estoy haciendo con Juanqui? Lo estoy reclutando como ¿qué? Y ahora él como persona, ¿qué tiene? No sé, si tuviéramos una guerra, los reclutarían a los de 20 años para arriba también. Luego de a poco van hasta los reservistas, ¿no? Nos tocarían.
Jonah te va a tocar aquí a ti, después como Venezuela, nosotros los más catitos también vamos a ir, ¿no? ¿Verdad? Como Maduro, pero tocaría a todos. Pero inmediatamente a él le tocará, si tiene 20 años, ¿qué habría en su corazón? Va hacia la guerra. Temor, miedo. Entonces, ¿él qué hacía? Daba un rescate, una ofrenda, para decirle: tú eres Dios de mi vida. Yo te ofrendo mi vida en el rescate. Perdón, te ofrendo mi vida en la batalla, pero tú eres el dueño y tú me vas a guardar, Dios, hasta retornar. ¿Y eso qué era? Amor de Dios y misericordia. Y Dios recibía las ofrendas. Ahora, como les digo, vuelvo a reiterar, ya es soberanía de Dios. Pero pregunto, ¿Dios no nos ha guardado en las batallas? Lógicamente, tal vez nosotros no tenemos batallas físicas en el sentido de ir a la guerra, pero ¿qué batallas libras cada día espiritualmente? ¿No? ¿Qué batallas duras? ¿Qué batallas fuertes? A veces vemos personas que han sufrido mucho, ¿no? En el caso de mi hermana, ¿tu hijo qué tiempo estaba en el hospital? 40 días. Y la iglesia, muchos no supimos las batallas que ella libró, y su hijo tenía como una perforación aquí en la ingle, ¿no? Casi. Y se le estaba haciendo peor. Y Wendy siempre me preguntaba: ¿por qué? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué ha hecho Dios? O sea, es lo lógico, ¿no? Uno pregunta. Pero cuando presentamos nuestras ofrendas, y para la gloria de Dios, nunca le escuché a Wendy decir: no, pastor, yo lo dejo todo, ya no avanzo más. No dijo: voy a seguir honrando al Señor, aunque no sé lo que esté pasando. ¿No ve, Wendy? ¿Y Dios honró esa ofrenda? Sí. Su hijo está bien. Entonces nosotros presentamos como ofrenda nuestras vidas en las batallas que vamos a tener. ¿Y yo qué encuentro? Que es amor y misericordia. Sé que todos no asisten al discipulado y sé que se lo pierden, pero a los que estamos, lo tenemos. Entonces, ¿eso cómo cambia mi servicio al Señor? Porque tú eres una ofrenda. Entonces, en el caso de Juanqui y de David, por decir, si tienen que tocar en el alabanza y no hay nadie en la iglesia, yo igual me ofrendo. ¿Y qué consecuencias trae eso a mi vida? Coberturas, cuidados. Entonces la ofrenda abre puertas, hermanos. Ahora, si lo aplico económicamente, es igual. Podemos ofrendar a alguien necesidades, es igual, Dios cuida. Entonces, lo que estoy hablando del censo y de la ofrenda es algo que Dios me está diciendo. Si Dios te ha dado un ministerio, ofrenda con todo lo que puedas. Mi primer ministerio de mí ha sido barrer la iglesia, y lo he hecho con todo mi amor, y lo he hecho con ganas. Y yo digo, no, con razón Dios me ha librado de tantas batallas. No he sido un erudito, no he sido pastor, no he sido un maestro, pero lo he hecho con todo mi gozo, con todas mis ganas, con todas mis ganas. Si las ofrendas traen bendición, sí, traen bendición. Entonces, ¿quién lo hace? Dios. ¿Ya? Dios ordena, pero hay una bendición que está detrás de todo eso. Éxodo 30:16: tú recibirás de los israelitas el dinero del rescate y lo destinarás para el servicio de la carpa del encuentro. Es lo que le estoy diciendo. Recibir su ofrenda, y eso va a ser destinado a la iglesia. Yo soy una ofrenda dentro de la iglesia. Toda ofrenda recibida se lo destina a la iglesia, y lo hacemos económicamente también nosotros, y lo destinamos a la iglesia. Aunque ahora tenemos un objetivo, ¿no? Tener un nuevo local, aunque se está haciendo un poco difícil, pero ese es nuestro objetivo. Entonces, cuando yo soy censado, Dios me está diciendo: ese censo que has hecho y el dinero del rescate, usalo en las cosas de la iglesia, ¿ya? Eso servirá de memorial delante del Señor en favor de los israelitas para el rescate de sus vidas. Siempre va a estar en sus memorias. Por eso la Biblia, si alguien me ayuda a encontrar, dice: no es en vano servir al Señor. ¿Alguien me lo encuentra? Dice: nada de lo que yo hago es en vano. No puedo decir he servido en vano al Señor. Si alguien se recuerda la cita, me ayuda, por favor. No es en vano, o sea, no gasto mi tiempo. No estoy viniendo, aunque a veces vengo cansado, agotado. No es en vano, porque está dando a tu cuerpo en rescate, y eso va a servir memorial, porque te vas a acordar en las batallas cómo Dios te ha librado y cómo Dios te ha guardado.
En cambio el otro joven fue totalmente tocado por Satanás en una batalla que no tenía cobertura. ¿Alguien tiene? ¿No tienes leído? Ahí dame pues. Denis. ¿Ya está? A ver, ¿qué dice? ¿No tienes leído? Allá está pues. Gracias, Leo. ¿Qué dice? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice? ¿Cómo se aclara el Nuevo Testamento, no? Con las cosas del Antiguo Testamento. Entonces, no sé, hermanos, ni nos imaginamos las batallas pues que tenemos. Ni te imaginas las batallas que has tenido al venir aquí. Tal vez el enemigo ha querido matarte, destruirte, no lo sé. Y tal vez no lo sepa hasta que llegue a la presencia del Señor. Pero el trabajo que he hecho por el Señor lo ha sacado. Las cosas que he hecho por el Señor. Si lo puedes volver a poner, por favor, Denis. Lo que hemos hecho nos ha librado. Entonces, mantente firme. Seguí constante, aunque la situación no parezca ideal en la vida. Crece en la obra del Señor siempre, aunque no hayas de puesta tú seguir creciendo, sabiendo que eso lo que haces, ese trabajo no es en vano el Señor. Dios está librando tus batallas porque te has entregado como una ofrenda. A mí me conmueve todo esto, es entender y saber la voluntad de Dios. Veamos esto, ¿no? David confiaba más en su poderío militar que en el Señor. La pregunta es, ¿confiaba más en lo que él pensaba? ¿Se olvidó por eso esto? Y dijo Joab: añada el Señor a su pueblo 100 veces otros tantos. No hagas el censo. ¿Para qué quieres saber el número? Aunque tengas 100, 200, el Señor te va a añadir para tus batallas. Miren, Joab, siendo un hombre que no fue siempre recto, le dice eso: no hagas. Rey, Señor mío, no todos son estos tus siervos de mí. Si hay una guerra, todos van a ir sin necesidad de censo. Además, Dios te ha mandado. ¿Por qué procura mi Señor esto? ¿Para que sea por pecado Israel? Hasta Joab se daba cuenta: estás olvidando todo lo que se tiene que hacer. Mas el mandamiento del rey pudo más que quién. Que Joab. O sea, fue caprichoso. No, yo quiero saber. Por eso es una iniquidad, que sabiendo que estaba mal, lo siguió haciendo. Ya no fue pecado, no fue transgresión. Y la iniquidad es el sum de los pecados, que puede abrir puertas hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Eso dice la Biblia, ¿no? Yo castigaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta y tercera generación. No la transgresión, no el pecado, sino la iniquidad. Y la iniquidad es hacer algo sabiendo que está mal y persistir en esto. Y eso sí complica a la familia. ¿A quién complicó esto? ¿Quién era la familia de David? Israel. Y a su familia. Salió por tanto Joab, y fue por todo Israel y volvió a Jerusalén. Y Joab dio cuenta del número del pueblo a David. Y se halló en todo Israel que sacaban espada 11 veces 100,000, y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque Joab abominaba el mandamiento del rey. No quería. Joab no quería. ¿Y cómo hace un trabajo alguien que no quiere hacerlo? De mala gana, no quería. Y no los censan ni a los levitas ni a los benjaminitas. Él dice: ¿por qué voy a censar a los benjaminitas? Si recién han salido de una batalla dura, casi se exterminan a los de Benjamín. ¿Se acuerdan que partieron a una jovencita? Todo un lío hubo. Y no había mujeres y buscaron. Los benjaminitas eran la tribu que estaba a punto de desaparecer. Entonces, Joab, ya estoy hablando en todo el contexto que yo le estoy diciendo. Joab dice: ¿para qué quieres más guerreros? Sin los benjaminitas ya no hay guerreros. Y los levitas, no, Dios no ha llamado a los levitas para esa guerra. Los levitas tienen otra guerra. Entonces David, ¿qué quería? No solamente reclutar a los hombres de Israel, sino hasta a los sacerdotes. Estaba olvidando todo, prácticamente todo. Números 2:32. Estos son los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, todos los contados por ejércitos, por sus escuadrones, 603,550. Mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel, como el Señor lo mandó a Moisés. Ahora, ¿por qué? Porque los levitas no podían pagar un ciclo
porque servían, ¿no? Ellos no tenían un trabajo. Aunque después va a haber una ley que ellos diezman también, ¿no? Pero ese tiempo no tenían terreno, no tenían nada. Ellos eran trabajadores de Dios y era una tribu aparte para Dios. Y Dios dice a ellos: no los ceses, esos son míos. Todo el pueblo es mío, pero ellos no los ceses. Pero ¿qué quería David? Hasta ellos más los censo, ¿no? Ellos más los voy a censar. Aquí nada, Señor, todos a la guerra. Y ese fue el error de David. Ya, ahí ya vamos a entender por qué él dice: yo no daré una ofrenda que no me cueste nada, no, nada de medio ciclo, yo voy a pagar más, dice, ¿no ve? Yo voy a pagar más. Entonces David confiaba en el Señor, pero también confiaba en sus propias fuerzas. Pensó que esta era la razón de sus victorias. No quiero decir que David era un hombre malo. Él es un hombre conforme al corazón de Dios, pero era ser humano. No quiero decir que el pastor es malo, no quiero decir que el líder de la alabanza es malo, no quiero decir que Leo es malo. Cuando me ha dicho eso, ahí está pues diciendo. No, Leí, tú eres mi amigo, hermano. No es uno malo, pero cuando uno se aleja de los caminos del Señor, a veces toma decisiones que no son conforme a su voluntad. Parece que en un momento se opaca. O sea, los éxitos, todo lo que hay, le hace olvidar de quién es el dueño de todas las cosas. Y ese olvido le trae consecuencias bien graves. Por eso lo que yo quiero decir hoy es: no es en nuestras propias fuerzas, hermanos. A mí esto, aunque siempre me ha hablado de Dios, pero si David falló, puede ser que alguna vez yo pueda pensar: no, yo soy. Y no eres tú, es Dios. Más bien tú da tu vida en ofrenda como un rescate, porque Él pagó el rescate por nosotros. Y tú dale tu vida, subí al altar y como dice Romanos 12:1, ¿no? Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, porque es lo único que puedo hacer. Y sé conocer que las batallas son de Dios y que cuando yo doy mi ofrenda, Él me va a cubrir, no son mis fuerzas. Pero David falló. David razonó que de él eran sus fuerzas. Entonces, que el Señor nos ayude a todos quienes somos siervos, ministros, y a todos, ¿no? Porque a todos nos puede pasar eso. Y es que a veces cuando hay un problema en la iglesia queremos castigar, ¿no?, a la iglesia y decir: no, yo soy el líder, no voy a venir, ¿no?, a ver cómo funciona el ministerio. Juanqui, no voy a venir a tocar, a ver cómo tocan sin mí. No sé quién sea, a ver cómo lo hacen. Y no es así. Somos ofrendas, y como ofrendas le pertenecemos a Dios, porque el día que actúes de esa manera, ¿qué puede venir? Mortandad. Y la única manera de parar la mortandad es con otra ofrenda, pero es más cara. Ya, es más cara todavía. Sigamos. Miren, esto ponía: muchas veces nosotros contamos con cuántos contamos para nuestra ayuda. Es repetido 2 veces, pero para que lo entiendan. Siendo que el único que cuenta es siempre Dios. Entonces, en este sentido, yo hago censos, en el sentido que estoy hablando. Hago censos. O sea, cuando hay un problema, a ver, ¿con quién puedo contar? Con el Leo, él me va a ayudar. El Juanqui también. La Esther, le he hecho muchos favores, ella me va a ayudar. El Jonah, no creo. Ya, estoy diciendo, Jonita. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy haciendo un censo en ese sentido. Estoy diciendo, con ellos cuento en mis problemas. Pero en realidad, ¿con quién debería contar? Y el único que debería contar es Dios. Entonces, y ahora les pregunto, ¿es humano? Sí, pues. ¿No te ha pasado eso, Leo, alguna vez? Quizá, eso quería decir como comentario. Quizá también puede pasar del otro lado, ¿no? Más que todo para quienes predican, de decir a cuántos he llegado, cuánta gente he logrado convocar, ¿no? Y eso como que de alguna manera sube tu ego y uno quiere saber a cuántos es capaz, digamos, de convencer o cautivar. Eso también. ¿Contaremos? No, pero es cierto. ¿Cuántos han lanzado? Sí, por el conteo podemos querer saber cómo está la iglesia. Pero nosotros los predicadores muchas veces cuando hemos predicado nos ha ido bien mal, nadie lloraba, nadie hacía nada. ¿No? Sabemos que, pero eso es porque Dios nos prueba.
de que nosotros no es lo que buscamos, sino buscamos que Él haga. Es igual en el ministerio de la alabanza, en las primeras lecciones, y David también lo dijo alguna vez, y es cierto recordar cuántas veces nos hemos esforzado para que el Espíritu de Dios caiga. Y hermanos, ya pues, ¿qué pasa con ustedes? ¿No? Ya pues, dancen, están en la casa del Señor. A ver, los que aman al Señor, una vueltita. ¿No? Y es nuestro esfuerzo. Es nuestro esfuerzo. Y cuando ese esfuerzo fracasa es terrible. Yo siempre me acuerdo del pastor David Morales y siempre vengo a la oración, yo igual. No todos tenemos el mismo espíritu de Esther, de Juanita, ¿no? Cuando oran aquí. Bueno, el Señor, cuidado, lo estemos contando. Vamos a fracasar, ¿no? Y la gloria es de Dios. Pero sí tienen ese don de orar. Y nosotros, ¿a qué hora acabará? Ya. Pues somos humanos. No tenemos lo mismo que ellos, pero oramos. Y de pronto cuando te toca a ti, con el pastor David Morales era así, yo estaba en Oruro y el pastor era un pastor bien especial, era el pastor. Iba a la iglesia de las asambleas en Oruro, donde estaba mi esposa, y yo me sentaba atrás, pues la iglesia era grande. Entonces el pastor decía, es noche de oración, todos adelante y de rodillas. Y yo, ¿por qué? Decía, porque yo quiero estar aquí. He dicho todos, o si no se va, así era el pastor. Pues iba adelante, ¿no? Y me ponía de rodillas, y me dolía mis rodillas, y seguían orando. ¿Qué hago? Me voy, y me quedo eso en mi cabeza. Cuando de pronto vino una unción, y yo me quedé hasta el final y seguía más que ellos. Es que no es tus fuerzas, es Dios. Y muchas veces en la oración aquí, cuando vengas, es así. Y te dan el micrófono y te vuelves un orador igual que ellos. Y te extiendes igual que ellos. No es Esther, no es Juanita, no es nadie, es Dios. Es Él el que hace. Entonces, necesito entender esto. La Biblia en Zacarías dice, no es con ejército ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Vamos a terminar temprano, no estamos yéndonos muy tarde. Con las preguntas vamos a hacer. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Y el Señor habló a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho el Señor, te propongo 3 cosas, escoge para ti una de ellas para que yo te la haga. Entonces vino Gad a David y le dijo, así dice el Señor, escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de desota delante de tus adversarios mientras alcanzas la ofrenda la espada de tus enemigos, o 3 días de la espada del Señor, esto es la pestilencia en la tierra y el ángel del Señor haciendo estragos por todo el territorio de Israel. Y David dice, yo caer en manos de hombres, no, yo no quiero caer en manos de hombres, porque dice, no, hambre, no, es algo que está ahí, ¿ya? 3 meses de desota delante de tus adversarios o que tus enemigos te hagan así. El hambre venía de Dios, no que te destroce. O quieres que venga una pestilencia en la tierra 3 días y que el ángel del Señor pase y haga estragos. Ese quiero, dijo él. ¿Por qué? Porque es Dios y su misericordia es grande. Está bien, pero no vio la inmensidad de su error. Y cuando el ángel apareció, a ver, sigamos leyendo. Respondió David a Gad, estoy muy angustiado, te ruego que me dejes caer en manos del Señor, porque muy grandes son sus misericordias, pero no caiga yo en manos de hombre. Y el Señor envió pestilencia sobre Israel y cayeron 70,000 hombres de Israel. Y envió Dios un ángel a Jerusalén para destruirla. O sea, no solamente vino una peste de muerte, sino apareció un ángel y estaba entrando a Jerusalén. Si en una mató 70,000, ¿cuántas más iba a matar en Jerusalén? No saben quién es este ángel. Muchos dicen que es el mismo ángel que estuvo en Egipto y mató a los primogénitos. ¿Ya? No se sabe quién es este ángel ejecutor. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿estos ángeles ejecutores todavía están? Y están en manos de Dios para ejecutar ¿qué? ¿Muerte? O sea, a veces nosotros le echamos la culpa a todo a Satanás, pero Dios tiene sus ángeles ejecutores por las cosas que hemos hecho. Pero David tuvo razón en algo.
que dice, ¿no? Pero cuando estaba a punto de destruir la ciudad de Jerusalén, iba a acabar con descendencias, iba a acabar con todo, miró el Señor y sintió pesar por la calamidad. Entonces David tuvo razón de decir, Dios es misericordioso, sí. Y dijo al ángel destructor, basta, detén ahora tu mano. Y el ángel del Señor estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. Y ahí aún, por eso dice, no, verdad, es mejor caer en manos de Dios que en manos del enemigo. Si tú caes en manos del enemigo, ¿qué haría el enemigo contigo? El diablo ha venido a matar, robar y destruir. Pero si caes en manos de Dios para juicio, también mereces castigo. Pero el corazón de Dios late y para, porque espera algo en ti. De ahí vamos a ver la ofrenda que va a dar David. Y ese mismo lugar, hermanos, se va a convertir en el templo del Señor. Se va a convertir en el lugar que Abraham sacrificó a su hijo. ¿Dios tenía algo más? Sí, hubo muchísimas. El pecado de David afecta la nación entera. Y David dijo a Dios, ¿no soy yo el que ordenó enumerar el pueblo? Ciertamente yo soy el que he pecado y he obrado muy perversamente. Eso amaba Dios de David. Saúl que decía, no, yo no pues, el pueblo me ha obligado. Si una cosa tenemos que aprender es a reconocer nuestros errores y no escudarnos en otras situaciones. Aunque David había fallado, David había cometido errores, David se había, perdón el término que use, se ha rayado. En un momento dado, cuando vio todo esto, las consecuencias, él dijo, no, yo soy el culpable. ¿Por qué tienen que pagar mi familia? ¿Por qué tienen que pagar mis hijos? Yo, sabiendo que está mal, yo lo he hecho. O sea, he transgredido la ley de Dios, he fallado a sus preceptos y me he desviado y podía corregirme, he pecado, pero no, he seguido haciéndolo. Y por esa causa, por la iniquidad, he traído una grave consecuencia a mi casa. Y él dice, ¿no ve? Ciertamente yo soy el que ha pecado y obrado muy perverso. Eso es iniquidad. Es que era perverso sacar a Dios la ofrenda. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh Señor Dios mío, te ruego que tu mano sea contra mí y contra la casa de mi padre, pero no contra tu pueblo, para que no haya plaga entre ellos. Si yo soy consecuencia de algunas cosas, tengo que parar, hermanos. Muchas cosas de la muerte no vienen de Satanás, vienen de Dios, porque algo está mal. El domingo voy a predicar acerca de las obras, porque hay obras de los fariseos, obras del diablo, obras que matan al pueblo. Y estas obras que yo puedo hacer afectan a mi familia, porque no paro, o sea, no estoy deteniéndome, no he dicho alto, sigo en eso, continúo en eso. ¿Por qué? No sé si soy esclavo, no sé, hermanos, uno sabe por qué. ¿Ha transgredido la ley de Dios? Sí. ¿Ha fallado la palabra? Sí. ¿Ha errado el blanco? Sí. Pero sigue en eso, trajo un problema. Entonces dice David, el ejemplo dice, no, yo tengo la culpa. Yo soy el que he obrado perversamente y ha afectado no solamente a la iglesia, sino a mis hijos. Y yo merezco que este juicio caiga sobre mí. Como les dije, vamos a seguir hablando la próxima clase. ¿Qué paró todo esto? Otra ofrenda. Como no supo ofrendar, paró otra ofrenda. Esta diapositiva más veremos. El censo reportaba 1.300.000 hombres preparados para la guerra, pero la peste hizo morir a 70.000 de ellos. O sea, todos esos hombres no pagaron un rescate. Entonces, ¿cubrieron sus vidas? No. 70.000 murieron. Y ahora en Jerusalén, ¿cuántos más tendrían que morir? Ahora ya no era la peste, está entrando el ángel. Como una lección de Dios para que comprendieran que no depende de la fuerza humana para vencer a sus enemigos, sino de Dios.
Y segunda Samuel nos va a hablar un poquito acerca de eso también, del censo que estoy diciendo. Y con esto quiero acabar hoy, porque la próxima vamos a hablar. ¿Qué ofrenda presentó David? ¿Y quién le dijo que presentara esa ofrenda? Porque no van a ser de él. Es que Dios siempre nos va a dar las respuestas para salir del problema. Dios no nos da una tentación más allá de la que podamos resistir, sino siempre Dios nos da la salida. Y una salida es volver a dar nuestros cuerpos al Señor como ofrenda viva, santa y agradable al Señor. Eso para las cosas que hay. Y Romanos 12.1 dice eso. Leamos a Romanos 12.1 antes de Zacarías. ¿Me ayudas, Denis? Romanos 12.1. Así que hermanos, gracias. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo está rogando que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como sacrificio vivo, aquí vas a venir dolido por las circunstancias que te están pasando. Situaciones muy fuertes que te están afectando, pero igual vas a subir al altar y le vas a decir: Señor, aquí estoy. El costo puede ser mayor, no lo sé, pero estás subiendo como sacrificio vivo y santo, y eso es agradable a Dios, y ese es el verdadero culto, dice. Una ofrenda va a parar nuevamente toda esta situación. Por eso el Padre ofrendó a su Hijo, Jesús ofrendó su cuerpo, y el Espíritu Santo va a ofrendar entendimiento, muchas cosas sobre la iglesia. Y el último verso que leemos, Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Qué más puedo darle a Dios? ¿Qué puedo darle? ¿Pagarle? No. Pero algo sí puedo hacer, puedo ofrendar mi vida a Él. Y vivo. Y vivo implica que voy a sufrir. Antes al cordero se lo sacrificaba muerto. Entonces, ¿el muerto acaso sentía todo lo que le hacían? No. Ahora subimos vivos. Y vivos pasamos todo este detalle. Pero es agradable a Dios, porque estás dispuesto a darle todo tu ser, toda tu vida a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. En esto de las ofrendas vamos a ver, este es parte del noveno león, pero nos enseña a ser excelentes en nuestra entrega a Dios. ¿De qué cosas el Señor nos librará cuando ofrendamos nuestra vida? El mundo lo sabe. Yo creo que cuando damos, por eso hemos dicho, agosto era el mes de la Pachamama, exige, pide ofrendas para darte algunas cosas. Pero Jesús dio su vida para nosotros y no nos exigió. Y nos pide, como Pablo, por las misericordias, que tú voluntariamente des tu cuerpo, tu vida, tu razón, como sacrificio vivo y agradable a Dios. Habrá que renunciar a muchas cosas. Llorarás, sufrirás, no sé, pero le agrada a Dios porque tú le dices: esta es mi ofrenda, este es el ciclo que te estoy dando, porque en las batallas me tienes que guardar. Y siempre va a estar en la casa de Dios. Aunque pase todo, siempre va a estar, porque Dios va a guardar tus batallas. Hermanos, 5 minutos para preguntas o tal vez aportes que ayuden más a la lección, cositas que Dios les comparta esta noche. Leito, ¿cómo están? Por favor, voy a entregar el micrófono para mí. Bueno, no es pregunta, ¿no? Es tal vez algo a aumentar. Yo mismo, tal vez humanamente, estando en la situación de David, 3 años, 3 meses o 3 días, yo puedo decir: bueno, me conviene 3 días. Y de paso es Dios, no es el enemigo. Pero también la Biblia dice que así como Dios es amor, misericordia, también es justicia. Y dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y creo que esa es una lección que igual le queda a David, porque según como cuenta la Biblia, ni 1 hora pareciera que pasó y el Señor hizo más estragos de lo que el enemigo hubiera podido hacer en 3 meses o en 3 años. Y ahí es que David recién reflexiona y es por eso ahí recién veo que David cae en ese razonamiento de decir: no, Señor, yo he sido. Entonces pienso que a veces
nosotros igual podríamos pensar, no, pero el Señor lo va a dejar pasar, el Señor, y es cierto, tal como dice, el Señor tiene misericordia, pero en algún momento es como que colmáramos esa misericordia y cae la justicia, y puede venir en un instante y nos va a herir más que el enemigo, pienso. En 3 días puedes cambiar. Jesús resucitó al tercer día. 3 días implica mucho. ¿Alguien más, por favor? Sí, te daré porque están... Escucha a los hermanos. Pastor, yo entiendo que el ofrendar es dar, ¿verdad? A veces en nuestra mente humana pensamos que puede ser dar algo material, ¿verdad? Pero como he estado desde que he empezado esta enseñanza, y se me viene ahora el reflexionar, ¿verdad? En nuestro día a día ofrendamos, o sea, ¿cómo podemos ofrendar sin irnos a lo material, ¿verdad? Y me pongo a pensar y reflexionar desde la mañana, cuando oramos, en la mañana ofrendamos, ¿verdad? Le damos al Señor. Sí, y oramos. Y después leemos la palabra, ¿verdad? Estamos dando de nuestro tiempo al Señor. Y Dios me ha dado la oportunidad este tiempo de poner en práctica esto. Y como consecuencia viene todo lo demás. Yo he visto eso este tiempo. Y es como un hilo, ¿verdad? Vas jalando y más. Y el Señor te va mostrando y enseñando cosas que en un momento no te dabas cuenta, ¿no? Pero inicia desde esas cosas que parecen pequeñas, pero son difíciles, ¿no? Cuando empezamos a hacerlo. Y así yo lo veo, pastor, esto de la ofrenda. Está muy bien, sin olvidarnos que la iglesia de Filipos y la iglesia de Tesalónica, Macedonia, dieron también su parte material, dice, con amor para que la iglesia funcione, ¿no? Entonces por eso el Señor decía, más bienaventurado es dar que recibir. Pero no tenemos que pensar como la iglesia del movimiento de la prosperidad, de hablar de dinero, ¿no? Si tú das dinero, Dios va a hacer esto. No, puedo ofrendar mi vida, Dios sabe, Dios lo conoce. Y si Dios te bendice con un trabajo, ¿cómo no vas a pues bendecir también? Eso es lógico. Y Dios dice, daré medida apretada y te daré, dice. No sé si vamos a hablar de los diezmos y de los ofrendas, porque los diezmos espantan 5 espíritus. Hoy muchos se dicen, no, el diezmo no es bíblico. Pero si diezmas, 5 espíritus, el devorador, el calumniador, el devastador, salen huyendo. Pero al final la ofrenda es voluntaria y el diezmo es voluntario. Pero siendo así, uno se lleva pues no sé qué se dice, la yapa, ¿qué diríamos? Te llevas más bendición de lo que, porque no puedes imaginar lo que Dios da. Pero si no lo haces, tampoco Dios no te va a decir no es bendecido igual, pero es un plus eso que vaya más, ¿no? Que uno, como decía, ¿no, Edith? Tú vas comprobando que Dios sigue haciendo y sigue haciendo. Yo igual he comprobado muchas cosas de Dios, porque he parado muchas cosas en mi vida y porque estaban estorbando. Y desde ese día que hice, Dios ha abierto más puertas, ha sido más fiel. O sea, yo como David era el que de alguna manera he cerrado esas puertas. Pero sí, Edith, tienes toda la razón, está correcto. ¿Alguien más? David, ¿quieres algún aporte? Len, Patito, Jonah, Pablo, dime. Vas a ser tranquilo. ¿Cómo podemos diferenciar, ¿no? Cuando, como decía, ¿no?, en la lectura bíblica, que David hizo un censo, pero por sus propias fuerzas? ¿Cómo podemos discernir si algo viene de Dios o es algo que es personal? Cuando algo dijo el Señor, ¿no? No recuerdo si está en Corintios. Él dice Dios, no, hasta ahora nada me habéis pedido, ¿ya? Pero ahora todo lo que pidan en mi nombre, yo les daré, dice, ¿no? Porque todo lo que pidan en mi nombre, yo les voy a dar. Antes no lo pidieron,
Entonces, con eso te voy a explicar. Antes la gente pedía, pero no pedía en el nombre de Jesús, lo pedía bajo sus expectativas. El Señor dice, no, ustedes piden como los gentiles, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer? Siempre pensando en tu conveniencia, siempre, ¿cómo hago esto? ¿De dónde saco dinero? Entonces, esa era su conveniencia. Entonces el Señor les dice, no, si ustedes supieran que yo visto a las flores y doy alimento a los animales, dejarían de estar afanados. Pero no pueden discernir, porque ese es su pensamiento y es el pensamiento nuestro, pues. ¿Qué hago mañana? La crisis, ¿cómo hacemos? Estamos en esa situación. Pero el Señor dice, yo ahora, ustedes me van a pedir, pero cuando me pidan y es en el nombre de Jesús. Y como es en el nombre de Jesús, yo les voy a conceder todo lo que dice el Padre. Ahora, si voy más, Juan 16, si no me equivoco si voy más adelante, Jesús dice, no, yo me voy, pero viene otro. Y les conviene que me vaya, porque Él les enseñará, Él les guiará, Él les dirá todo lo que es correcto. Entonces cuando pidas, Él les va a decir qué es correcto y qué no es correcto. Y si lo piden en mi nombre, en mi carácter, Él les va a dar todo. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Cómo puedo saber si estoy correcto o no es correcto? Que era tu pregunta inicial. El Espíritu Santo. Solo Él. Porque mientras tanto, aquí el fracaso de David era ese, ¿no? Que se dejó guiar por el Espíritu Santo. El Salmo 51, él dice, no, he pecado contra Dios, no me quitas de mí tu Santo Espíritu. Y yo creo que en ti, Pablo, y en cualquiera, cuando estamos haciendo algo mal, hay algo que nos dice, no lo hagas, está mal. Esa es la guía del Espíritu Santo. Cuando dejo de escuchar esas palabras, yo voy a cometer iniquidad. Entonces, cortar esa voz. Entonces, si tú tienes que discernir qué es bueno, qué es malo, deja que el Espíritu Santo te guíe. Y ahora es un siguiente paso cuando conocemos al Señor. Dejar que el Señor nos guíe. Y Él te va a guiar. Porque yo tampoco, pues, ahora puedo decir qué es bueno y qué es malo según mi percepción. Pero si escucho al Espíritu Santo, Él me dice. Por eso Jesús dice, no, nunca me han pedido nada porque no sabían pedir. Pero ahora pídame y yo les daré. Todo lo que me pidan al Padre yo los daré. Pero pidan en el nombre de Jesús, o sea, como Cristo quería. Pero el que les va a guiar en todo esto va a ser el Espíritu Santo. Él te va a enseñar. De pronto te va a decir, esto no está bien, Pablo. ¿Te acuerdas pues cuando hicimos ese viaje a Uyuni contigo y casi morimos y la flota se ha incendiado? ¿Y te acuerdas lo que te dije? El Señor no quiere que entremos. ¿Y tú qué me has dicho? Ya, papi, si el Señor te dice, vámonos, así me has dicho, ¿no? ¿Y qué pasó al día siguiente? El bus se incendió, murió mucha gente. ¿Quién nos había guiado? El Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo que te tiene que guiar, Pablo, en las decisiones. Pero también es bueno la consejería, ¿no? Si a veces no tenemos tal vez esa madurez de escuchar al Espíritu Santo, es bueno escuchar a gente mayor que esté lleno de eso y te guíe en el camino. ¿Está bien, hijo? Ya. ¿Alguien más? ¿Terminamos? ¿Sí? ¿El Denis se ha dormido? Ya. Él siempre sabe levantar su mano. Sí, David. Te daré porque lo escuchan los hermanos. No sé, Denis, por favor, podrías poner, no recuerdo muy bien el texto, pero está en Primera Reyes 3:9, si no me equivoco. Y esto es bien interesante porque como que se relaciona a todo lo que nos has hablado. Y de esto también he sacado conclusiones bien bonitas. 3:9 dice, el Señor le dice qué es lo que quieres, ¿no? A Salomón. Y Salomón, el pedido que hace, le dice, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y al Señor, dice el versículo 10, le agradó este pedido que hizo Salomón. Es cierto que la mayoría de las personas hoy en día, y yo me incluyo y me imagino que todos, estamos muy preocupados. Por ejemplo, es un tiempo en el que en mi familia no tenemos mucho trabajo. Entonces un pedido que generalmente le hacemos al Señor es un trabajo, ¿no? Para tener más ingresos,
¿Por qué? Porque queremos ampliar, porque queremos hacer muchas cosas y estamos más trabajando para tener dinero y para conseguir, pero esta parte es bien importante lo que tú nos dices. Nos hemos olvidado las cosas más importantes y ahora nosotros descubrimos que el diezmo es una parte clave en nuestras vidas para que haya progreso en nuestras vidas, y el diezmo aún más. Entonces cuando Salomón le dice da un corazón entendido, nos está diciendo que nosotros tenemos que empezar a entender lo que dice la palabra. David conocía esta parte cuando el Señor le dijo tienen que pagar un rescate y él no lo hizo. Entonces a veces nosotros pasamos muchas cosas en la Biblia y no entendemos, y luego dice para discernir entre lo bueno y lo malo, y el discernimiento es un don del Espíritu Santo. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Nos rajamos por ganar dinero, ¿no? Y hay personas en la iglesia y fuera de la iglesia que desde el momento en que abren los ojos y hasta el momento en que entran a su cama se la pasan trabajando. ¿Por qué? Por el bienestar de sus hijos, etc., para tener más, sin saber que si nosotros discerniéramos la Biblia y entendiésemos qué es lo bueno y lo malo, tendríamos muchas cosas. O sea, ya no tendríamos que afanarnos tanto. Tú ya lo dijiste, el Señor viste a las flores, les da de comer a las aves, y nosotros somos su mayor creación. Entonces aquí llego y dice, la palabra te responde y te dice, buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás viene, ¿por qué? Por añadidura. Entonces ya lo leíste hace rato, que nuestro papel ahorita en la iglesia, aunque no haya nadie, es entregar como ofrenda. Quizá no podemos entregarle dinero, pero la mejor ofrenda que podemos hacerle al Señor son nuestras vidas. Y le dice, papá, estoy acá para cantarte, estoy acá para lo que tú digas, porque ese tiempo que nosotros ponemos ante el Señor no es un tiempo perdido, no es algo, sino toma en cuenta el Señor. Y eso es discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios va a añadir a nuestras vidas muchas cosas. Y gloria a Dios por aquellos, ¿no?, que le han dado al Señor ese tiempo y todos lo que ellos tienen. Amén. Demos pues nuestras vidas en sacrificio al Señor. ¿Cuántas veces en visitas he estado sin dinero y me he ido a pie y he vuelto a pie? Nunca me he quejado, nunca he dicho, pero era sacrificar, era dar, y eso agrada a Dios, y Dios jamás lo pasa por alto. Las veces que bajamos del alto a pie a orar, subíamos a pie, o alguna vez cuando alguien, ahora Dios es bueno, es fiel, ¿no?, pero hubo tiempos que han sido así. Y no has dado dinero, como dice David, pero has dado tu cuerpo como ofrenda. Cuando vayamos más allá, David ya dice, no, ya va a ser en dinero lo que va a decir David. No, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Qué tengo que hacer? Y ahí vamos a ver cuando Él da una ofrenda al Señor. Padre, te damos gracias. Te pido siempre perdón. No son mis fuerzas, pero tampoco quiero ir a que por un lado el enemigo quiera engañar con otras cosas. Siempre has sido tú. Desde el día que llamaste, no solamente a mí, sino a todos mis hermanos, tú estabas detrás de todo esto. Hemos llegado hasta aquí porque tú estabas ahí, Señor. No permitas que un día, Señor, el enemigo pueda incitarme a que lo que hay es por mi fuerza, por las cosas. No, Dios, eres tú. La gracia que pones eres tú. El talento para enseñar viene de ti, Señor. Y lo que hago es entregarte como ofrenda. Pero no solo yo, sino mis hermanos. Te entregamos como ofrenda nuestro servicio. A veces no valorados tal vez por los hombres, pero a ti te agrada, Señor. Y cuántas veces por ofrendar ese medio ciclo, cuando somos censados para la batalla, nos has guardado de tantas cosas, Señor. Así es que por eso dice la Biblia, cuando vengas a ofrendar, hazlo con un corazón alegre. Y cuando lo haces con un corazón alegre es que tú estás diciendo, yo quiero.
si es mi cuerpo, si es mi vida, estoy con alegría sirviéndote. Y aún no haya nadie, yo con alegría igual te voy a alabar. Igual con alegría te voy a cantar. Y aunque no pueda haber un hermano, sé que están tus ángeles, pero voy a dar mi vida como ofrenda, Señor. Padre, gracias porque sé que estás hablando hoy, que necesito darte lo mejor, porque solamente una esposa que da lo mejor se va a ir con el Señor. No daré algo que no me cueste nada. Daré, Señor, algo que me duela, algo, Señor, que me tenga que doler, inclusive de despertar temprano, o tener que cabecear al estudiar, o salir del trabajo y estar tan cansado que no puedo llegar, pero daré mi ofrenda, Señor. Tú eres bueno, tú eres fiel, y te bendigo. Permítanos, Señor, como decía el pastor, discernir entre lo bueno y lo malo, entender lo que tú quieres. Y gracias porque has sido fiel con muchos de nosotros, porque a pesar de las situaciones, aquí estamos, Dios. Como David, a pesar de sus errores, reconoció y siguió. Si yo he fallado, mi hermano ha fallado, no hemos salido de la iglesia, aquí estamos. Reconozco que yo tengo la culpa, reconozco que yo he causado esto, pero no me voy a ir de tu iglesia, no voy a salir de tus caminos, porque sé que causo muerte. Más bien ayúdame a ofrendar más de mí, Señor. Gracias por esta noche, gracias por mis hermanos y gracias por la ofrenda que vamos a dar. Tal vez algunos no tienen, otros sí, pero hoy hemos aprendido, es mi vida la que te doy, Señor. Y si tú me has bendecido con un trabajo, también te doy con alegría, Señor, todo esto. Gracias por esta noche, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que haces, mi amado Rey. Te bendigo, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Juanquisito. Amén. Pasaremos, hermanos, adelante. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único